anterior vimos que toda la información de la respuesta estacionaria de un sistema ante una entrada sinusoidal está en la llamada función de transferencia isócrona. En este vídeo veremos una forma de representar toda la información que lleva esta función de transferencia isócrona usando los llamados diagramas de Bode. La función de transferencia isócrona es una función que para cada valor de omega nos da un número complejo que expresado en forma polar es m por e elevado a j phi, donde m es el módulo y phi es el argumento de la función de transferencia isócrona. M, el módulo, es la ganancia en amplitud de la respuesta estacionaria y phi, el argumento, es el desfase de la respuesta respecto a la entrada. Una forma usual de representar esta información que proporciona la función de transferencia isócrona es representar por separado el módulo y el argumento en función de la frecuencia angular omega. Este diagrama recibe su nombre del científico estadounidense que lo desarrolló, Henry Wade Bode. En este diagrama, en el eje horizontal se representa la frecuencia en escala logarítmica. Las unidades que se consideran en esta escala son las décadas. Una década es la distancia entre una frecuencia y 10 veces esta frecuencia. Normalmente se marcan las frecuencias potencias de 10, por ejemplo, 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1, etc. La distancia entre dos de estas frecuencias es una década. El desfase tradicionalmente se mide en grados, degree en inglés. Esto plantea una dificultad, ya que las frecuencias se miden en radianes por segundo y en cambio el desfase en grados. Y la ganancia se expresa también en escala logarítmica. Concretamente se usa la ganancia en dBs, decibelios, que se define como 20 por logaritmo base 10 de la ganancia absoluta. Usaremos la notación m barra para la ganancia expresada en decibelios. El decibelio, o decibel, con símbolo de B mayúscula, es una unidad que se utiliza para expresar la relación entre dos valores. El nombre se le ha dado en homenaje a Alexander Graham Bell. Cuando la ganancia es 1, en dBs es 0. Si la ganancia es mayor que 1, es decir, si hay amplificación, la ganancia en dBs es positiva. Si la ganancia es menor que 1, es decir, si hay atenuación, en dBs corresponde a un valor negativo. El mínimo valor posible de ganancia es 0, que equivale a menos infinitos dBs. El logaritmo que se utiliza en la definición de dBs es el logaritmo decimal. Para intuir la relación entre ganancia y ganancia en dBs, una ganancia de 2, es decir, doblar la amplitud, equivale a 6,02 dBs. Una ganancia de 10 equivale a 20 dBs. Ganancia 100, 40 dBs. Ganancia 1000, 60 dBs. Una ganancia de un medio en dBs es menos 6,02 dBs. Una ganancia de 1 partido por 10 en dBs es menos 20 dBs, etc. Veamos un ejemplo. ¿A qué ganancia en dBs equivale una amplificación de 5? Basta calcular 20 por logaritmo base 10 de 5. Lo razonaremos a partir del logaritmo de 2, que es un número fácil de recordar. El logaritmo de 2 es 0,301030. Bien, pues el logaritmo de 5 es logaritmo de 10 partido por 2. Usando las propiedades de los logaritmos, es logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Por tanto, 20 por 1 menos 0,301030, 13,98 dBs. Un segundo ejemplo. ¿A qué factor de amplificación equivale 12 dBs? Basta despejar m en función de m barra. Esto es m igual a 10 elevado a m barra partido por 20. Es decir, 10 elevado a 12 partido por 20
10 elevado a 0,6, 3,98. Casi la amplitud de la salida es 4 veces la amplitud de la entrada. Vamos a ver cómo son los diagramas de Bode de sistemas básicos. Esto es importante no únicamente para estudiar estos sistemas básicos, sino que, como veremos pronto, podemos trazar aproximadamente diagramas de Bode de sistemas complejos, descomponiendo el sistema como producto de sistemas básicos. Estos sistemas básicos se llaman elementos canónicos. Empecemos por el sistema más simple posible, el sistema de orden cero. Un sistema cuya función de transferencia sea una única constante positiva k. Como en este caso la función no depende de S, la función de transferencia isócrona es la misma k, real positiva. El módulo es el mismo valor de k y el argumento 0, si k es real positivo. La función de transferencia es un número complejo que podría corresponder a este afijo dibujado en color rojo. El diagrama de Bode de este elemento corresponde a dos líneas horizontales, ya que tanto la ganancia como el desfase no dependen de la frecuencia. En este ejemplo hemos considerado k igual a 2, es decir, la ganancia en dB es 20 logaritmo de 2, que es 6,02 dB, y la fase 0 grados. Otro elemento canónico es el integrador, 1 partido por S. La función de transferencia isócrona es 1 partido por j omega. Usando que 1 partido por j es menos j, tenemos que es 1 partido por omega y por j. Esto corresponde a un número imaginario con parte imaginaria negativa. El argumento es constante, igual a menos 90 grados, pero la ganancia disminuye con omega. En dB es menos 20 por logaritmo de omega, que en escala logarítmica corresponde a una recta de pendiente menos 20 decibelios por década. El desfase es constante e igual a menos 90 grados independientemente de la frecuencia. Aquí podemos ver que la pendiente de la curva de ganancia es constante e igual a menos 20 dB por década. Cada década disminuye la ganancia 20 dB. Como referencia a la frecuencia 10 elevado a 0, es decir 1, la ganancia es 0 dB. Otro de los elementos canónicos es el derivador, S. La función de transferencia isócrona es j omega, es decir, un número imaginario puro con parte imaginaria positiva. Ahora la ganancia aumenta con la frecuencia en lugar de disminuir como lo hacía con el integrador. En dB, la ganancia crece a razón de 20 decibelios por década y el desfase es constante, igual a 90 grados. Aquí puede verse que la pendiente es 20 dB por década. Cada década sube la ganancia 20 dB. El siguiente elemento canónico es el sistema de primer orden sin ceros. Consideraremos un sistema de ganancia igual a 1 y constante de tiempo igual a tau. En el análisis frecuencial, en lugar de usar el parámetro tau, se suele usar su inversa, que se llama omega sub 0. El sistema de ganancia igual a 1 es omega sub 0 partido por S más omega sub 0. La función de transferencia isócrona es omega sub 0 partido por omega j más omega sub 0. La ganancia m es el módulo, es decir, omega sub 0 partido por la raíz cuadrada de omega cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Y el desfase phi es el argumento, que es menos arcotangente de omega partido por omega sub 0. El signo menos es porque el argumento de un cociente es la resta de argumentos y el argumento del numerador es 0. Ahora, el diagrama de Bode ya no corresponde a una recta. Tanto la curva de ganancia como la de fase son curvas propiamente dichas. No obstante, es muy adecuado estudiar qué pasa para frecuencias muy bajas y frecuencias muy altas. Decimos bajas y altas en comparación con la frecuencia omega sub 0.
Si la frecuencia es muy pequeña, la ganancia tiende a 1, es decir, la ganancia en dB tiende a 0 dB. El desfase tiende a 0, ya que arco tangente de 0 es 0. Y si la frecuencia es muy grande, en comparación con omega sub 0, la ganancia tiende a 0, en dB tiende a menos infinito. Pero puede comprobarse, despreciando omega sub 0 frente a omega, que la ganancia en dB tiende a esta expresión que corresponde a una recta en escala logarítmica. Una recta dependiente menos 20 dB por década. A frecuencias grandes también puede verse que el argumento es menos arcotangente de menos infinito, es decir, menos pi medios, menos 90 grados. Es decir, el argumento pasa de 0 a frecuencias bajas a menos 90 a frecuencias altas. Vemos que la función de transferencia isócrona siempre es un número complejo del cuarto cuadrante en el plano complejo. La curva de ganancia vemos que es una curva que está encajada entre estos dos comportamientos asintóticos, constante igual a 0 a frecuencias bajas y recta dependiente menos 20 dB por década a frecuencias altas. Estas dos rectas se cortan justamente a la frecuencia omega sub 0. En lo que corresponde al desfase también podemos tener el comportamiento asintótico. A frecuencias bajas es 0 grados y a frecuencias altas menos 90 grados. Bajas y altas respecto a la frecuencia omega sub 0. A esta frecuencia el desfase es exactamente menos 45 grados. El último de los elementos canónicos que vamos a ver en este vídeo es el de un sistema que tiene un cero y no tiene polos. Corresponde al inverso del elemento anterior. Enseguida veremos la utilidad de estudiar este elemento canónico. Igual que en el caso anterior, lo escribiremos en función de omega sub 0, pondremos omega sub 0 en el denominador para que la ganancia sea igual a 1. La función de transferencia isócrona es un número complejo de parte real 1 y parte imaginaria omega partido por omega sub 0. El módulo es raíz cuadrada de omega cuadrado más omega sub 0 al cuadrado partido por omega sub 0 y el argumento es más arco tangente de omega partido por omega sub 0. De nuevo, vamos a estudiar el comportamiento asintótico a frecuencias bajas y a frecuencias altas. Si la frecuencia es muy baja en comparación con omega sub 0, la frecuencia tiende a 1 o 0 dB y el desfase tiende a arco tangente de 0, 0 grados. A frecuencias altas, la ganancia en dB tiende asintóticamente a la recta en escala logarítmica 20 logaritmo de omega menos 20 logaritmo de omega sub 0. Es una recta que crece a razón de 20 decibelios por década. El argumento tiende a arcotangente de infinito igual a 90 grados. Ahora, la función de transferencia isócrona es un número complejo del primer cuadrante. El comportamiento asintótico de la ganancia es 0 dB a frecuencias bajas y esta recta dependiente 20 dB por década a frecuencias altas. Las dos asíntotas se cortan a la frecuencia omega sub 0. En cuanto a la curva de desfase, esta crece de 0 a 90 grados. Las dos asíntotas horizontales son justamente 0 y 90 grados. Y el punto de referencia de uno a otro comportamiento es la frecuencia omega sub 0. Por cierto, a esta frecuencia el desfase es exactamente más 45 grados. Aquí tenemos un resumen de los 5 elementos canónicos que hemos visto. K, 1 partido por S, omega sub 0 partido por S más omega sub 0 y S más omega sub 0 partido por omega sub 0. Es importante recordar el comportamiento asintótico de estos dos últimos. Ahora vamos a entender la gran utilidad de los diagramas de Bode de los elementos canónicos.
Supongamos que tenemos un sistema cuya función de transferencia descompone como producto de dos factores G1 y G2. Obviamente, la función de transferencia isócrona también descompone como producto de las funciones de transferencia isócronas de cada factor por separado. Sabemos que el módulo de un producto de números complejos es el producto de módulos. En cuanto a la ganancia en dBs, como es proporcional al logaritmo del módulo, y como el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, se tiene que la ganancia en dBs del sistema original es la suma de las ganancias en dBs de cada sistema por separado. Con el desfase pasa algo similar. El argumento de un producto de números complejos es igual a la suma de argumentos. En definitiva, tanto la ganancia en dBs como el desfase del producto de dos sistemas es igual a la suma de la ganancia en dBs o al desfase de cada sistema por separado. Veremos que es bastante fácil sumar diagramas de Bode, aunque sea únicamente sus comportamientos asintóticos. Esto que hemos visto para una factorización de dos factores también es válido para una factorización de cualquier número de factores. Veremos la utilidad de esto con un ejemplo. Supongamos el sistema g de s igual a s más 10 partido por s más 1. Este es un sistema de primer orden con un 0 y un polo, y con ganancia igual a 10. Podemos factorizar este sistema como producto de tres elementos canónicos: 10, s más 10 partido por 10 y 1 partido por s más 1. Recordad que, salvo el primero, los elementos canónicos se cogen con ganancia canónica igual a 1. Por eso el 10 del denominador del segundo factor. Trazaremos los diagramas de Bode de cada uno de estos tres factores. Representamos la curva de ganancia a la izquierda y la de fase a la derecha. Hemos trazado por encima el comportamiento asintótico. En el caso 10, las dos curvas son horizontales, 20 dB la ganancia y 0 grados el desfase. En el caso de s más 10 partido por 10, la curva de ganancia empieza horizontal en 0 dB y a frecuencias altas tiende a esta asíntota de 20 dB por década. Estas dos asíntotas se cortan a la frecuencia 10. La curva de fase empieza en 0 y acaba en 90, y el punto de cambio se fija a la frecuencia 10. En el caso del factor 1 partido por s más 1, la curva de ganancia empieza horizontal en 0 dB y a frecuencias altas tiende a esta asíntota de menos 20 dB por década, y estas dos asíntotas se cortan a la frecuencia 1. La curva de fase empieza en 0 y es decreciente, acaba en menos 90. El punto de cambio se fija a la frecuencia 1. Juntemos ahora las tres. Separamos tres zonas de 0 a 1 radian por segundo, de 1 radian por segundo a 10 y de 10 a infinito. En la primera zona, la suma es una recta horizontal de altura 20 dB. El desfase es 0. En la zona intermedia, la suma de las ganancias es una recta de pendiente menos 20 dB por década y el desfase bajaría hasta los menos 90, pero no llega hasta este valor, ya que el 0 lo hace subir luego. En la tercera zona, la ganancia vuelve a tener pendiente 0 y tiende al valor 0 dB. Esto es así, ya que si omega tiende a infinito, el límite es g de j omega 1, es decir, 0 dB. La curva de fase vuelve a subir 90 grados. Luego a frecuencias altas tiende a 0 grados de nuevo. Esta es la forma de predecir aproximadamente el diagrama de Bode. Los puntos de inflexión de la curva de ganancia, donde la pendiente baja, corresponde a polos del sistema, 1 en este caso, y los puntos de inflexión donde la pendiente sube corresponde a ceros del sistema, 10 en este caso. En la curva de fase también se observa un decrecimiento inicial debido al polo y un crecimiento posterior debido al cero.
Si no estuviera el 0, la bajada de fase llegaría hasta los menos 90 grados, pero el 0 lo tira hacia arriba y por esa razón se queda en menos 55 grados aproximadamente. Vamos a ver un segundo ejemplo, en este caso un sistema de ganancia igual a 1, con dos polos en menos 1 y en menos 10. Este sistema factoriza como producto de dos sistemas de ganancia 1, 1 partido por s más 1 y 10 partido por s más 10. Los diagramas de Bode de estos dos sistemas están representados aquí, a la izquierda la curva de ganancia y a la derecha la curva de fase. En ambos, la curva de ganancia y de fase son decrecientes. En el primer caso, el punto de intersección de las dos asíntotas corresponde a frecuencia 1 y en el segundo a frecuencia 10. Juntando las dos curvas vemos que la curva de ganancia a frecuencias bajas es horizontal, de valor 0 dB, luego empieza a bajar por la influencia del primer polo, del polo menos 1, a continuación el siguiente polo lo hace bajar a mayor velocidad, a menos 40 dB por década, menos 20 dB por década por cada polo. En cuanto a la curva de fase, empieza en 0 grados, baja por la presencia del polo, menos 1, y vuelve a bajar por la presencia del otro polo, menos 10. A frecuencias altas, la curva de desfase tiende a menos 180 grados, menos 90 grados por cada polo. Un tercer ejemplo, ahora intentaremos hacerlo un poco más rápido. El sistema descompone como tres elementos canónicos, 10, 1 partido por s y 1 partido por s más 1. Aquí a frecuencias bajas empieza a verse la influencia del integrador. La curva de ganancia empieza bajando a razón de menos 20 dB por década, por dicho integrador. Para saber a qué altura se dibuja, si la ganancia canónica fuera igual a 1, esta asíntota cortaría al 0 dB a frecuencia 1. Pero como la ganancia es 10, esa asíntota corta a 20 logaritmo de 10, es decir, a 20 dB a frecuencia 1. La presencia del polo en 1 hace bajar la curva de ganancia 20 dB por década más y por tanto a frecuencias altas baja a razón de menos 40 dB por década. En cuanto a la curva de fase, empieza en menos 90 por el integrador. La curva de fase del integrador es menos 90, ya a frecuencias bajas, y la presencia del polo 1 hace que a frecuencias mayores que 1 la curva baje 90 grados hasta los menos 180 grados. Viendo el diagrama de Bode se sabe que tiene un integrador, ya que la curva de ganancia empieza bajando con una pendiente de menos 20 dB por década, o también se puede saber porque la fase empieza a menos 90 grados a frecuencias bajas. Que la curva de ganancia a frecuencias altas baje a razón de menos 40 dB por década indica que hay, además del integrador, otro polo. También se puede llegar a esta conclusión viendo que la curva de fase llega hasta los menos 180 grados. Trazamos ahora la curva exacta con MATLAB que corrobora nuestro análisis asintótico. Y un último ejemplo, otro sistema con un 0, un integrador, un polo en menos 1 y ganancia 100. La curva de ganancia empieza bajando a razón de menos 20 dB por década por el integrador. Esta asíntota pasa por el punto 1 radian por segundo y 20 logaritmo de 100, es decir, 40, pasa por el punto 1,40. El polo menos 1 hace bajar más la pendiente y el 0 menos 10 hace subirla. El balance total es que la pendiente final es de menos 20 dB por década, ya que hay un polo más que ceros, incluyendo el polo 0 del integrador. La curva de fase empieza en menos 90 por el integrador, baja por el polo y sube por el 0. Al final, la curva tiende a menos 90 grados. Esto es, de nuevo, debido a que hay un polo más que ceros.